Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes, arranco yo. Buenas tardes, sigo yo. ¿Cómo van? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy Pero estoy pasadísimos por agua. Como el pueblo argentino, en rebelión. No me voy a poner ningún auricular. ¿Ah, sí? La flauta. Acompaño la insurrección nacional. Ajá. Bueno, meta. Total, no entiendo todavía para qué sirve. ¿Para qué sirve la...? Para que la gente diga, mira, está en la radio. ¿Está en la radio? Debe ser. Como una máscara. Ah, yo pensé que decía, ¿para qué sirve la insurrección? Ahora vamos a ver. Estamos con una... ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien. En el programa 73. 73, ahora vamos a ver qué es. Uh-huh. ¿Será por el año 73? No. No. ¿O porque suma 10? 7 más 3. No sé. Bueno, mientras aparece eso, vamos al tema. Tenemos una pequeña situación, tenemos una carátula ahí que nos va a permitir leer, o por lo menos debatir, tratar de aportar algunas ideas. El pueblo inició una práctica montonera Nueva. Una nueva práctica montonera en el siglo XXI. Tenemos ahí al primer montonero, el general Martín de Güemes. Y esto, fíjense que nosotros ahí ponemos desde el siglo XXI, no estamos hablando de lo que pasó el domingo, que también fue una montonera. Sí. Ah, sí, las elecciones, el voto. El hospital. No voto. El hospital. Ajá. Vamos ahí, el 73 el hospital. Está todo el mundo en terapia intensiva. Parece. ¿No? Después del domingo no quedó nada en pie. No quedó títere con cabeza, como dice nada mi en mamá. pie y hay que empezar de nuevo. Y pareciera. Hay que sanear. Yo creo que van al cementerio. Algunos no irán. salen, ¿no? Algunos irán. Hubo esta práctica montonera del pueblo anárquica dejó. Es muy interesante para analizar. Usted se refiere a los 11 millones que no votamos. No solamente, yo creo que como todas las montoneras, viste, hay en blanco. De todo. La montonera es una práctica histórica de los pueblos milenaria, no es una cuestión argentina nada más, que tiene mucho que ver en la historia nuestra, pero siempre ha sido una dinámica de enfrentamiento entre los pueblos con los imperios. Eso ha sido la montonera, de distintas formas. La Biblia, o sea, Jesús era montonero, no hay ninguna duda. Cuando tira con muchas de las prácticas que hizo. Con muchísimas de las prácticas, no solamente cuando patea las mesas de cambio. Por eso. No. Pero porque no es una idea, es la forma que tiene el pueblo de defenderse de una agresión colonial. Claro. Eso es la montonera. Sí, o sea, nos juntamos y vemos cómo entre todos juntos enfrentamos a un poder opresor. ¿Sí? Eso ha sido sibre en la historia. Sí. Y además lo juntamos con que el 17 de agosto, ¿no? En honor también a San Martín. Claro, el 17 de agosto, ¿cierto? Sí. Se me pasó. 17 de agosto, vamos. Que es interesante, pongamos ahí la carátula, porque sin Güemes no había San Martín, ¿eh? Sí. O sea, si Güemes no le cubría las espaldas y frenaba a los ejércitos realistas, no había San Martín no cruzaba los Andes. No podía. No llevaba a cabo la empresa, eso lo dijo San Martín, está reconocido históricamente. Por eso es muy importante esta carátula del 17 de agosto, como vos decís. Y bueno, el asunto es que nosotros, digamos, en esto que pasó el domingo,
a mí me parece que tiene una En las PASO. en las PASO, en las Ahí elecciones de las PASO. Digo, para nuestros programas que van a quedar para la historia, para que Sí. sepan a qué nos referimos. A mí me parece, a ver qué les parece a ustedes. Yo creo que la primera montonera fue la abstención, el voto blanco y el voto impugnado, ¿no? Que salió claramente mayoritario, Sí. entre el 37 por ahí por ciento, una cosa así. Estamos hablando de 13 millones de argentinos. Esa me parece que fue la primera expresión así, ¿no? Es más, como presidente del Tribunal de Eufemismo, tengo que denunciar A ver, el eufemismo que se hizo. ¿cuál? Ganó Milei. Claro. No te dejaron subir al podio. Claro, es un eufemismo, es una cuestión de si estoy diciendo cualquier... Claro. Si ganó alguien. Sí. El eufemismo Sí. es ese. No importa qué porcentaje de la población fue a votar, qué porcentaje no fue a votar. Entonces está ocultan de esa forma, ¿sí? Lo que está haciendo el pueblo. Claro. Hoy lo hablaba con Luis Llanes, el exdecano, que es algo, digamos, la existencia del pueblo preexiste a la organización, podríamos llegar a decir. Porque todo el mundo dice, no, la verdad que de la porquería esta que me convidás no agarro. ¿Sí? No me gusta ninguno. ¿Sí? Y eso no lo dice nadie. Claro, no te creo. No te creo. No te creo, me mentís. Claro, sí. Que va, es la primera vez, ¿no? Una votación con tan alto porcentaje de Cada no vez votantes. mayor y claro. O sea que No, en En el 40 años de democracia. No, en el 2010, Pero- en el 2015 creo que hubo una abstención mayor. Ah, sí. Sí, en el 2019 lo bajó. No, a ver, sí, creo en el 2015. A ver cómo no, era. en 2015 no hubo mayor. No. Cuando gana Macri, no. 2021 creo que es. En el 2021 no, pero esta creció, ¿eh? ¿Creció? O sea, con la defraudación del Frente de Todos empezó la subida de la expresión bronca. La primera fue en el 2021 y ahora otra. No. Viene creciendo a razón de 7 puntos cada elección, más o Gana menos. flauta. Pero la realidad es que la mayoría. Claro. No Por importa, eso- la tendencia es una tendencia ascendente. Si vos tenés una tendencia del resultado de esta experiencia montoneril de las PASO, tenés que la tendencia alcista es la principal, la ganadora, como vos bien decís, Claro, es sí, un claro. eufemismo para ocultar. La segunda, de luego, el personaje Milei, que también tiene una dinámica, en ese caso es montoneril, mágica. Claro. En el caso del voto, el voto más racional fue el voto bronca, Claro. ¿no? Para mí hay una dimensión. Racional y El más emocional. racional. El más racional. Sí, racional O porque... sea, no me mentís, claro, no voy a votar, es la decisión. porque sé que si te voto me vas a defraudar. Lo sabe todo el mundo. Gane quien gane, Sí. saben que va a seguir todo igual. Vos decís que el voto racional, el voto La bronca actitud es la racional. abstención. La abstención. La abstención, La actitud. claro. En realidad voto, en realidad no es- el no ir a votar. El no ir a votar, claro. Es la decisión más racional de todas. Sí. Frente a una oferta absolutamente mágica de las tres fuerzas. Porque incluso, ¿quién le va a creer a Massa que va a hacer algo distinto a lo que está haciendo? Entonces, Massa también está dentro de la ilusión mágica. Ni hablar Milei, que la Sí, magia sí. más eficaz. Las magias en el mal sentido estábamos hablando, porque no, en el ¿Qué buen sería la sentido- magia? La magia es No, en un buen sentido sería usar la magia para mejorar la situación de bueno, todo, la magia pero es- como... la base de la magia es el engaño. Un Nada mago- por aquí, nada por allá. ¡Puf, pop! Y aparece Hay un conejo. truco, Y aparece un conejo. Hay un truco que no se puede demostrar hasta que Aparece. aparece el conejo, pero nadie sabe dónde salió el conejo. Claro. Bueno, ese es el pensamiento mágico. De la nada. Milei que es de la- absolutamente pensamiento mágico, Claro. no tiene ninguna racionalidad. Su violencia verbal en los reportajes justamente forma parte del artilugio mágico. O sea, el tipo nunca se presta a un debate. Cuando lo van a meter en un debate, Insulta. insulta, apela a la violencia, a la intimidación mágica, para que su absoluta mentira de todo lo que dice, porque no dice una verdad, Milei. No, claro. No dice una verdad, es todo mentira, no sea descubierta. Claro. O sea, me van a descubrir el truco
y apelo a la ya violencia. tiene preparada claro, cómo Yo zafar. lo veía el otro día en un reportaje que le hizo el Día del Triunfo, Fantino. Sí. Y la primera que lo había escuchado a Milei completo, así, no pantallazos. Ujú. Y es sorprendente, el tipo es un muy buen mago, es un excelente mago. De cómo el tipo, viste que los magos Actor, ponen música porque, y qué sé yo, y actúa. cuando te tienen que hacer el truco, te distraen con algo. Claro. Viste, te distraen. Bueno, Sí. cuando empieza a descubrirle algún truco, Fantino lo agrede de una manera violentísima. Pasa de paz y amor Sí. al ataque. Eso no es casual, digamos, ¿no? Es el tipo está muy bien muy bien preparado para que no se descubra de que todo es mentira, de que todo lo que dice es lo mismo que dijo Martínez de Oz, Cavallo, Macri. O sea, no hay nada nuevo en lo que dice desde el punto de vista económico. Está buena, Guillermo. Pongamos la imagen esa que habías encontrado de la cara de él y la de la naranja mecánica. Sí, a ver si la tenemos Pongamos por ahí. esa, porque la verdad que es la misma tal actitud, cual. una actitud violenta hacia las generaciones. ¿Te acuerdas de lo que era La Naranja Mecánica? Fue una película muy... Y sacada, el gesto, ¿no? El gesto era terrible. Entonces su actuación así de violencia oculta la mentira de su mensaje mágico, ¿no? Claro, pero lo preparan actoralmente a todos. Bueno, los políticos duda. en general siempre los asesoran, ¿no? Pero a lo prepararon para que maneje esas emociones que otros no las manejan. No, él maneja esta cosa de, ¿no? Es igual a de La Naranja lloro, Mecánica. pobrecito, Tendríamos que volver a lloro. ver esa película donde no me acuerdo bien el argumento del todo, tengo que volver a verlo. La imagen, Algo me fíjese, acuerdo. que matan a los viejos. Sí, era un ¿no? grupo así que irrumpía un grupo de jóvenes violentamente. violentos. Y Sí. Fíjese, es decir, el mismo gesto, Pero la misma imagen, pero eso está estudiado seguramente para lo que es la sociedad de hoy, que estamos sometidos a un entramado colonial de una opresión sin antecedentes, comunicacional, financiero, de seguridad, Sí. todo manejado por un poder internacional que fabrica estos personajes, porque en ese reportaje de Fantino es muy curioso, porque él le agradece especialmente a Mauro Viale y a Fantino, que son los primeros que le abrieron los medios de comunicación cuando nadie creía en él. Ahora vos fíjate, de ahí en adelante la proporción de minutos que tuvo Milei respecto de cualquier otra opinión pública no tiene antecedentes de desproporción con respecto a otras opiniones en 40 años de democracia. En 7 años desde que lo empezaron a instalar estos dos señores, mejor dicho, también son cadetes. y sí, no es porque creían en él que lo convocaban a los programas. Pero esta desproporción, por ejemplo, amerita un estudio profundo desde el punto de vista comunicacional, de por qué él logra ese nivel de presencia, o sea, y se sube arriba de una realidad, no lo vamos a negar. El pensamiento mágico es el pensamiento de la población pobre desesperada. 2 factores descubrí yo del fenómeno de este señor. Sacó 7 millones de votos. Sí. 5 millones son pobres, que son los pobres que vienen sufriendo desde hace 8 años un verdadero estado de hiperinflación. Porque para el pobre hace 8 años que estamos en hiperinflación. Y lo demuestran las estadísticas. El dólar en estos 8 años, desde que entregó el gobierno Cristina a hoy, aumentó 50 veces. O sea, que es lo mismo que decir que aumentó 50 veces la inflación. 50 veces. El dólar valía 15, hoy vale 800. En 8 años. ¿Sí? Sí, 50 veces son... Es esa proporción. Sí. Es 800 dividido 15, Sí. más o menos, hay que hacer bien el número. Sí. No, o para el 50 era cuando estaba 700, pero como esta semana aumentó 100 más, es más veces. Sí. O sea, pero la tendencia es esa. Y el salario RIPTE, que es el salario que produce la información de todos los trabajadores en blanco, que produce todos los meses el Ministerio de Trabajo, o sea que estamos hablando de una estadística oficial, de la gente que está en blanco, Sí. aumentó 25 veces. O sea, 50 veces aumentó la inflación
y 25 veces aumentaron los ingresos de los que están en blanco. Claro. Ni querés pensar los que están en negro, la changa, los planes sociales, los jubilados, todo el resto de la población. Sí. Sobre esa base, sobre ese desfasaje, sobre ese empobrecimiento que lleva 8 años de hiperinflación para los pobres, porque los alimentos subieron mucho más que eso, y la gran proporción que tienen los pobres de su salario designado a sobrevivir, hace que sea el verdadero estado de hiperinflación. Es la base social por la cual este señor pateó todos los tableros. Pateó los tableros de las identidades políticas, de los aparatos económicos, del federalismo. Ganó en todas las provincias. O sea, Tucumán, que decía, no, el aparato del PJ sacó la mitad. Le ganó al aparato de Morales en Jujuy. Y no le ganó él, le ganó la gente. Claro. La gente desesperada, el pueblo, con la bronca, es decir, vos no solamente me sometés a una situación de empobrecimiento, ojo, no estoy dándole ni el menor grado de confianza a Milei con lo que estoy diciendo, ¿eh? No, es una descripción explicando la verdad del fenómeno, una parte de la verdad del fenómeno, y en qué medida incluso hay una cuestión mágica de la salida, pero también hay una racionalidad de a vos no te voto. Claro. Sí. En el voto a Milei. Es mágica la solución, o sea que nos va a andar y los va a defraudar. Los va a defraudar. Si gana de presidente, va a defraudar a su propia base. Y además Ninguna la mayoría duda. Ni sabe las que proponen, les preguntan en la calle, ¿viste? Y dicen, en la situación de desesperación es una salida racional. A ver, vos no me das certidumbre, me vas a volver a mentir. A ver, aparece otro que dice la fantasía y la mentira de que va a dolarizar y que va a eliminar el Banco Central y va a terminar con la casta. Sí. Y con eso, y bueno, sí, evidentemente los que están acá no han fracasado. Mi última esperanza como pueblo peronista y qué sé yo fue votar al frente de todos. Sí. Me traicionaron, me fracasaron. Bueno, es racional no volver a confiar en eso. O sea, el discurso del peronismo, decir, no, pero Néstor hizo y nosotros hicimos, ya está. El día a día muestra otra cosa. Se acabó. No sos capaz de resolver esta crisis. Muy bien, te aplaudo por lo que hiciste los 20 años anteriores, pero esta crisis está demostrado que no sos capaz y no me generás esperanza. Y el peronismo siempre fue esperanza para el pueblo. Este tipo, que ojo, que él critica la casta política, pero él es la casta monopólica en la Argentina. Seguro. Es la casta internacional en la Argentina. Ahí está el gran engaño en el que están cayendo. Por desconocimiento la mayoría de la gente que lo votó. Por un montón de factores, desconocimiento y demás. Pero él, ¿quién sostiene a Milei? Y vamos a trabajar en este programa, volvamos a poner ahí la otra carátula, si la tenemos. Pero explica también los otros 2 millones que lo votaron, aparte de los 5. Vamos a trabajar también esta idea, cómo salir de la colonización, porque en realidad Milei y el Frente Juntos por el Cambio, Junto por el Cambio, y Massa, porque hay que decirlo realmente, los tres son tres entramados coloniales sobre la Argentina. Entonces, ¿por qué hay que empezar a hablar de entramado? Porque eso es lo que vamos a tener que empezar a resistir. Ya lo estamos resistiendo y ya empezó a resistirlo. Ya hay síntomas de resistencia. Fíjate a lo que dijo Milei, que ya mañana se moviliza el CONICET. La respuesta de la presidenta del CONICET fue excelente. Claro. De un nivel exquisito. O sea, ya empieza el pueblo a movilizarse contra en una práctica montoneril, así, sin conducción, sin nada. Ya empezó a luchar. Sí. Ya empezó a luchar. Ganes o no ganes, yo ya te declaré la guerra. Sí. Ya te declaré la guerra. Porque él nos declaró la guerra a nosotros. Porque él es la guerra. Él es Videla. Pusi en Tucumán, ese que le sacó los votos al PJ en Tucumán. El hijo del general Bussi. Él es la revancha. La venganza. La venganza. Los otros 2 millones. Los otros 2 millones. 5 de los pobres. ¿Saben quiénes son los otros 2 millones? Dilos. Y supongo que debe de ser, diríamos, los relacionados con el centro de poder. Los forros del centro de poder. Bueno, qué delicadito. Porque el centro de poder son... Sí, o sea que son la familia del militar y la familia de las...
de la fuerza de seguridad. Los otros 2 millones que tiene Milei son, está demostrado en las estadísticas, donde ganó, barrió. En esos sectores donde viven las familias de los policías, de los gendarmes, y los militares, de la gendarmería y de las Fuerzas Armadas. Ahí sacó el 90% de los votos. ¿A través de quién? De la vicepresidenta. La vicepresidenta, que es una señora que reivindica el genocidio y ataca de que el kirchnerismo fue una cuestión falsa sobre los derechos humanos porque no hizo, y pelea para que todos los militares que están presos sean liberados, es la vicepresidenta calladita, pero sacó 2 millones de votos. Le aportó, entonces, los pobres y la fuerza de seguridad y las Fuerzas Armadas. En la Antártida, que son todos militares, sacó el 95% de los votos la fórmula. 95%. Entonces, todos los análisis típicos progres, estos que son de cuarta, así como generaron política de cuarta, también generan una interpretación de cuarta sobre el fenómeno que se produjo. Incompatible, porque es incompatible los 5 millones de pobres con los 2 millones de la familia militar, que responden directamente al Comando Sur. Los 5 millones de pobres que lo votaron no saben seguro que su líder responde al Comando Sur. Y no. Claro, no lo saben. Ahora, esta interpretación que estamos dando, no esta interpretación, son los datos. Es útil hacerla porque demuestra las limitaciones de lo que fue el peronismo kirchnerista, que se la pasó 20 años haciendo eje en el genocidio, lo cual estuvo muy bien, pero no tuvo política para politizar a la fuerza de seguridad, porque no estamos hablando de los protagonistas del genocidio, estamos hablando de los hijos, la familia, las nuevas generaciones de gendarmes, de policía y demás. Claro. Entonces, uno de los grandes déficits que no tuvo justamente Chávez en Venezuela, que no tuvieron los gobiernos o el mismo Brasil, el incorporar a la política popular la politización nacional de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Claro. Acá tenés el resultado. Claro. De esto no lo dicen los progres, ni el peronismo acá, ni los que están tratando de alguna autocrítica, lo que hicimos mal. Una de las cosas que hicimos mal se la estamos diciendo nosotros acá con las estadísticas. Y eso es importante para generar una nueva política de politización hacia las Fuerzas Armadas, que sea completamente distinta, Fuerzas Armadas y Fuerza de Seguridad. Porque la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad no es casual. Son el dispositivo central del Comando Sur en el entramado colonizador. Y a la vista está con los últimos acontecimientos, por si faltaban antes, con la muerte de Facundo Molares, con lo que está pasando en Jujuy, para quién juegan las fuerzas de seguridad, digamos. Exactamente, y no es casual. Fíjense qué curioso. Los últimos 10 días, todos los días mataban a alguien. Sí. Simbólicamente en el fuerte. conurbano, ¿no? Conurbano, Morales, acá todo. No. Pasaban las elecciones y no matan a más nadie. Mirá qué interesante. Me hace mucho acordar al fenómeno de Chile, sí, de que los mapuches iban a tomar Santiago del Estero, iban a tomar Santiago de Chile, y sí, quemaban en pleno campaña electoral para la Constitución, sí o no, sí, qué sé yo, aparecían todos los días atentados. Terminaron la Constitución ganando los poderes internacionales y se acabó el problema. y no desapareció la violencia mapuche. Mirá qué interesante. Acá pasó igual. Y ahora están tranquilos y se van a calmar porque ya tienen un balotaje garantizado 100%. Entonces es posible que dejen de matar. Pero hay que estar atentos porque seguramente cuando vuelvan al momento de las elecciones, los últimos 10 días, ese Comando Sur, que opera a través de esa fuerza de seguridad. Claro, como tener en claro que Porque actúan coordinadamente, claro, ¿no? porque Eso, son las fuerzas de seguridad que están comprometidas con una de las dos patas financieras de Milei. ¿Quiénes son las dos patas financieras de Milei? Sí, rebelde. BlackRock, o sea, Estados Unidos, está demostrado, y
el complejo del narcotráfico mundial. O sea, los 5 millones de pobres han votado a la logística que se llama Aeropuerto 2000. Y cuando digo mundial es porque la Corporación América, que es Eurnequian, del cual nació como empleado Milei, maneja los aeropuertos en Armenia, en el África, en toda América, en Madrid y demás. Y Eurnequian es un testaferro, a su vez, de capitales internacionales y que está directamente vinculado al tráfico aéreo de narcóticos que maneja la DEA. En el libro que publicó un periodista, acaba de publicar un periodista de Editorial Perfil, que se llama El Loco, donde hace una biografía de Milei, describe claramente de cómo el gerente general de Aeropuertos 2000 fue el encargado de recaudar los fondos para la campaña de Milei en todos los aeropuertos del mundo. El señor Nicolás Pose era el gerente general de Aeropuertos 2000, recaudó los fondos para la campaña en todo el mundo. ¿Se imaginan lo que significa esos fondos, de dónde vienen? En todo el mundo. Cuando se produjo la aparición del libro, inmediatamente lo sacaron de la gerencia a Nicolás Pose. El Loco, ahí está el libro, de Juan Luis González. Y nosotros tuvimos una experiencia directa vivida sobre qué es Aeropuerto 2000 a través de cuando nosotros fuimos funcionarios y compañeros de militancia durante 50 años del Barba Gutiérrez en la Intendencia de Quilmes. Antes de que él llegue intendente, se produce el asesinato de su hermano, que era subcomisario de la policía de la provincia, que estaba investigando la aduana paralela de Avellaneda como un lugar de narcotráfico. ¿Se acuerdan que Cavallo, justamente, fíjense la coincidencia, o sea, estos que quieren destruir el Estado no es nuevo, ¿está? Coincide, Cavallo respalda a Milei. Sí. Hoy respalda a Milei. Sí. Todos los mismos que se unen siempre. Bueno, entre esas cosas armaron el negocio de las aduanas paralelas, de donde se produjo el famoso caso y escandaloso caso de la mafia del oro, el narcotráfico y el asesinato del subcomisario Gutiérrez. La investigación que hizo el hermano Gutiérrez lo llevó a descubrir quién era el dueño de esos depósitos de las aduanas paralelas, que era el presidente de Defisa Sociedad Anónima. ¿Quién era el dueño? El señor Gutiérrez Conte. ¿Quién era el señor Gutiérrez Conte? El presidente de Aeropuerto 2000. Oh, caramba. ¿Qué tal? Todo esto está investigado en la justicia. Cuando lo estaban por detectar, él logró que cayeran presos los ejecutores materiales, y cuando fue a buscar el autor intelectual, denunció públicamente, esto estoy diciendo yo, lo dijo Gutiérrez públicamente, de que él ahora iba por la búsqueda de autor material, el autor intelectual, que era el presidente de Aeropuertos 2000, lo cual le generó un enfrentamiento muy importante con el gobierno. Que en ese momento era gobierno de Néstor. Sí, ¿no? Era el gobierno. No, cuando fue el asesinato fue antes. Sí. Pero la investigación que hace, y en ese momento hubo un enfrentamiento que después lo vamos a desarrollar más prolijamente, pero la realidad es que el presidente de Aeropuerto 2000 tenía llegada directa al depósito. Era el que administraba, era el dueño del depósito, y de hecho, ante la denuncia que hace Gutiérrez de que es el autor intelectual, que dice que ese dispositivo y los aeropuertos, Eurnequian lo saca del país, lo saca de presidente y lo manda a hacerse cargo de Miami, de la sede de Miami, ¿se imaginan? De Aeropuerto 2000. Claro. ¿Quién ocupa el lugar de Gutiérrez Conte? No. Rafael Bielsa.
presidente de Aeropuerto 2000 después. Fíjense de qué manera es una empresa vinculada a los intereses internacionales y vinculada esencialmente al tráfico. Bueno, ese señor es la pata más visible. O sea que más allá de todo lo que él, Milei digo, ¿no? Así hace como personaje y todo, si no tuviera todo ese apoyo, dinero atrás, no sé quién lo escucharía y quién lo vería. No hubiese estado todo este tiempo, 7 años, siendo el único comunicador. Es el único comunicador. No hubo otro comunicador. ¿Se puede definir eso? ¿Cuándo el pueblo tendremos algún apoyo un así artículo económico? que se lo dejamos a la producción para que lo consiga. Había un artículo en Página 12 donde Página 12 hizo una medición de la cantidad de minutos que estuvo en el aire cada personaje, comunicador. La distancia de Milei al más próximo era infernal. La producción va a tener que trabajar y lo va a tener que conseguir para el próximo programa. Porque eso es ese poder. O sea, eso es plata. Claro. ¿Cuánto cobró Fantino? Fantino fue uno de los principales periodistas del lawfare. Sí. Acordate lo que eran animales sueltos. Era un show todas las noches montado. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? A ver. ¿Me dejan? Queremos aportantes para el pueblo, para las campañas del pueblo montoneril. Usted me ha dado. Queremos a alguien que ponga. Para este debate. A ver. Y me acordé ahora, entonces encima lo vamos a saludar porque también fue el día del empresario nacional. ¿Y a quién podemos saludar? A Guillermo Robledo, que pero también fue un por su pasado. No, bueno, pero vamos recordando que fue en el año 53, gobierno de Perón, la primera vez, claro, que en honor a la Confederación General Económica, presidida por Helbar, se instaura el Día del Empresario Nacional. Entonces, digo, convoco a la solidaridad de los empresarios nacionales, a ver si nos apoyan al pueblo, así salen las voces más por todos lados. Vamos a buscar. Va a haber que hacerlo y me diste pie para este tema. Antes terminamos con lo que fue el Aeropuerto 2000 y el asesinato del subcomisario Gutiérrez. Hay una película, un libro, una investigación. De hecho, el caso, acá lo dieron por cerrado y la familia, con el barba a la cabeza, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo volviera a abrir, le diera la orden a la Corte de volver a abrir, lo tuvieron que volver a abrir. Hizo una conferencia de prensa del CELS con Berbisky a la cabeza, que la tenemos. Sí, la filmamos. O sea, el caso es escandaloso. Ahora están presos los autores materiales con cadena perpetua. Después pero el autor intelectual no. No lo tocó nadie. Ahora lo tenemos a los autores intelectuales reciclados en candidato a presidente en Milei. Porque Bielsa fue jefe de Milei. Y toda esa estructura, que es la que le puso la plata tremendamente, porque en política sin plata no existís, y ahora vamos a hacer una referencia a eso y fue el que puso más plata. Entonces, porque tiene la plata de BlackRock y la plata del narcotráfico internacional a través del Aeropuerto 2000. Claro. Ni más ni menos. Sí. O sea, Estados Unidos a full. ¿Para qué? Y para lo que siempre dijimos, para que la Argentina exterminar el intento peronista de Cristina y de Néstor de reconstruir el Estado, y que Argentina no entre. Fíjate, ¿qué va a pasar ahora la semana que viene? Es el acuerdo de los BRICS. ¿Vos te pensás que con este resultado Argentina se va a integrar a los BRICS? Pregunto. No sé. No creo. Lo dejo como una pregunta. Yo creo que el objetivo del entramado colonial, que tiene por objetivo tomar, como venimos diciendo, a la Argentina como base de operaciones para desintegrar la región, para que Brasil no tenga un ladero, lo han logrado, lo han consumado. Ya está. El gobierno que surja, gane quien gane de los tres, tiene un congreso donde acá hicimos las cuentas, va a haber 150 diputados liberales y 90 del peronismo, que ya sabemos que la mitad empiezan a saltar para el otro lado. Sí. No hay antecedente de 40 años de democracia de semejante congreso liberal.
Pero digo, aparte de eso... Olvídate de cualquier integración con Brasil. O sea, lo mataron a Lula. El Comando Sur, a través de estos personajes, por eso le ponen toda la guita, todo lo que sabemos, no es que llevan solamente, no es que uno dice, bueno, entraron para hacer negocio con el narcotráfico, eso ya lo tienen. Acá hay una decisión política, geopolítica, de destruir cualquier posibilidad de reconstrucción de un eje entre Brasil y Argentina para integrar América Latina. De seguir siendo colonia, digamos. O sea, sigamos profundizar. Entonces, es importante empezar a ver esto y salir del personalismo del tipo, y si es loco, si es facho. No, si hace loco, no es facho. Va a ser facho si el poder internacional le dice hace fascismo. Si le dicen no hace fascismo, no va a ser fascismo. Si le dicen seguí haciendo lo mismo pero con otro discurso, va a seguir haciendo lo mismo. Claro. Porque lo que hay que descubrir es un títere. Es un títere. Lo que hay que descubrir es el entramado. Eso es una gran oportunidad para el pueblo argentino de descubrir el entramado colonial que domina el país, económico, político y cultural. Eso es lo que está atrás del domingo. Me parece una gran oportunidad, una hermosa oportunidad para empezar a construir otro tipo de política, y por eso nosotros decimos, la carátula, reivindicamos de que los tipos vienen ganando el poder del Estado. ¿Cómo salís de la colonización? Que han consumado, porque en estas pasos los tipos han consumado el control de las dos identidades políticas principales. Relegaron al tercer lugar al peronismo, entre comillas, y encima tienen la masa de candidatos. O sea que es de ellos también. Sí. Entonces, pero nadie previó la potencia con que venía esto, que mató a todos, porque hasta la mujer de Massa perdió en Tigre. O sea, Cristina perdió por primera vez en 32 años en la provincia de Santa Cruz. A mano de la CGT macrista. Porque ganó un gobernador, un sindicalista de la CGT macrista, de Moyano. O sea, se enterró la CGT también. Esto barrió con todo, porque dejó al desnudo que claramente ese entramado tiene una pata sindical muy poderosa, que es la que viene, trabajó para que gane Macri, trabajó para que gane Alberto, para sostener a Macri y que no caiga, para que gane Alberto y ahora para que gane Milei. Y la prueba la tenés en Santa Cruz. Después de 32 años, el kirchnerismo perdió la provincia. ¿A mano de quién? Del gremialismo macrista. O sea que... Con el apoyo de Milei. Sí. Ajá. O sea, es otro país. Esto ha sido demoledor y no para, Bueno, pero tenemos 2 meses primero, primer paso. 2 meses hasta octubre, las próximas elecciones. ¿Y qué pasará? Mira, yo creo que hay que aprovechar, pase lo que pase, para mí ya está definido. Ya te digo, el entramado colonial tiene la suma del poder político público y privado en la Argentina. Por acá, por allá, más diputados, más esto, quién gana, el presidente. Bueno, pero para darnos herramientas a los que queremos que la entonces, cosa cambie. Ahí viene la construcción de algo nuevo. Yo supongo que con el resultado electoral va a empezar la construcción de una nueva fuerza política, porque hay que empezar a resistir. Hay que empezar a resistir al entramado colonial que asumió porque el entramado colonial tiene un objetivo internacional, como el que acabamos de decir, pero también local, de garantizar la continuidad del saqueo. Sí. La inflación, la fuga de capitales, la deuda, todo lo que ya hemos dicho en varios programas, hoy tiene la suma de poder político, y de este lado, ¿cómo lo enfrentamos? Ahí está, me parece, el asunto donde hay que empezar con un completamente nuevo discurso político. O sea, claramente Cristina no tiene más nada que decir. Ya está. Porque ha fracasado o te han vencido. No es que ha fracasado, porque a lo largo de la historia, pongamos la otra carátula, la de las prácticas montoneras en la historia mundial. Vamos, la historia mundial, ya te digo, te puedes arrancar de lo bíblico, pero en lo de Argentina, estaba pensando,
Estaba pensando casualmente, sí. qué raro yo, ¿no? Que es, bueno, tenés la pelea de los judíos con el faraón, que es una práctica montonera eso. La liberación de Israel, de Egipto. Porque es esa dinámica, o sea, imperios que oprimen a los pueblos y a las naciones, y los pueblos y las naciones en algún momento reaccionan, se defienden. Sí. David contra Goliat. David contra Goliat. Ahora, fíjense qué interesante, que vos dijiste, ¿qué hacemos para adelante? Uh-huh. Para mí, lo único que hay que hacer es que el próximo gobierno no termine. O sea, el otro gobierno, como va a ser un gobierno que va a profundizar la colonización, hay que llevar adelante una práctica montoneril ampliamente considerada, que ya empezó, como con lo de Conicet, sí. No, empezó antes. Empezó antes, ¿no? Empezó antes, sí. Por el tema del eufemismo empezó antes. Empezó 11 millones de votos no es casualidad. Sí, no es casualidad. No es una cuestión de yo levanto los anteojos, los largos se caen. No es casual. Hay una ley, sí, hay todo un hay todo un repudio, masivo, hay todo un hartazgo de estas cosas, ¿sí? Entonces, no se lo puede tapar. Sí, es como el sol, no lo tapas con un dedo. Entonces hay que descubrir ahí, para construir ese nuevo, algo que estuvimos trabajando y que me parece que es interesante para esto que vos preguntabas, sobre cuál es la naturaleza de la lucha montoneril, de la lucha montonera de los pueblos contra los imperios. ¿Qué es lo que lo sintetiza? Porque eso es lo que va a ser útil para adelante. Sobre qué giran, sobre qué se da esa práctica. Y revisando la historia argentina y otros casos también internacionales, pero al limitar a la Argentina y algunos otros, me animo a afirmar que las peleas montoneras fueron siempre peleas de lo monetario nacional contra lo monetario internacional. Que es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Estaba pensando algo por el estilo. A ver. Termina. Agarrás desde los querandíes. Ahí tenemos las imágenes del libro de los querandíes, la vera historia, que escribió Ulrico Schmidl. La primera destrucción de Buenos Aires fue una pelea entre lo nacional, lo monetario nacional y lo monetario internacional. ¿En qué consistía? Ahí tenemos los dibujos, las ilustraciones que hizo Ulrico Schmidl, que fue uno de los pocos sobrevivientes, de cómo los querandíes, junto con otras tribus, los timbúes y demás, cercaron en una práctica montoneril al imperio. Le hicieron una estrategia le destruyeron lo que nosotros hicimos la primer triunfo de la batalla naval. Ahí está el dibujo, la ven las carabelas abajo prendidas a fuegos con canoas. O sea, la primera batalla naval no fue la de Almirante Brown, fue esa de lo nacional, donde los indios querandíes y timbúes prendieron fuego y le ganaron y destruyeron la flota española de colonización. Y a su vez cercaron, como se ve ahí en la parte de arriba del dibujo, le hicieron un sitio a lo que fue la ciudad de Buenos Aires hasta que terminaron yéndose, incluso con práctica de canibalismos entre los españoles y demás. Está todo relatado en ese libro. Bueno, ¿cuál fue el origen de esa pelea? Está relatado también ahí. Los españoles le exigían a los indios que le llevaran pescado gratis a cambio de nada. Sí. Eso no lo digo yo, lo escribe en ese libro de Ulrico Schmidl, que es el primer relato del Río de la Plata, 1560, por ahí lo escribió y lo publicó en Alemania. Dice, era eso. Los indios le llevaron una vez, le llevaron 2 veces, le llevaron 3 veces. En un momento dijeron, no le traemos nada más gratis a cambio de nada. Entonces no dejaron de traer. Cuando dejaron de traer, salieron con violencia los españoles a obligarlos a que siguieran trayendo pescado a cambio de nada. Terminó y la ahí paz. Hicieron la estrategia montonera los querandíes, que fue la primera estrategia triunfante, que destruyeron Buenos Aires. Hasta 30 años después Buenos Aires no volvió a existir. Entonces fíjense que ya en nuestra constitución como nación está la discusión entre lo monetario nacional y lo monetario internacional, y después de ahí podemos seguir para adelante. Las misiones jesuíticas. Lo monetario expresado también en los bienes físicos concretos, ¿no? Los peces, el alimento eran los bienes, ¿no? Claro, pero me lo traes gratis. O sea, era un saqueo. El mismo saqueo que hay hoy, que tiene una forma monetaria, en ese momento era
otra forma de saqueo primitivísima, o sea, si vos sos un indio, estás desnudo, yo tengo un arma, un arcabuz, vos tenés flecha, me traes la comida gratis. Claro. Es lo mismo, no hay diferencia con las negociaciones con el Fondo Monetario, es igual. Es la misma práctica de saqueo, la misma contradicción de intereses entre una nación y los intereses internacionales. Claro. Y la misma reacción de aquel pueblo, lo mismo cuando se ve la película La Misión. Cuando vos ves la película La Misión, que es espectacular, que se filmó acá en Misiones, cómo por orden de Inglaterra se destruyen las misiones jesuíticas de los indios de los indios guaraníes junto con los jesuitas en todo el litoral argentino. ¿Por qué? Porque tenían una forma de producir que iba en contradicción con la dinámica capitalista que quería imponer Inglaterra, que después se consumó más todavía. Lo mismo se prolongó cuando hace la guerra del Paraguay para destruir Paraguay. Claro. ¿No? Porque el libre comercio, entonces ¿qué ven? En una zona donde se autoabastece, como eran las misiones jesuíticas, con un mecanismo ahí medio socialoide, socialista, no sé cómo lo llamaban. Sí, era comunitario, digamos. Comunitario y demás. Entonces, la Revolución de Mayo, la liberación o sea, ¿qué hizo cuando tuvo San Martín que cruzar la cordillera y el poder colonial no le mandaba de acá la plata para hacerlo, desde Buenos Aires, fabricó un sistema monetario. Claro. Un sistema monetario en base al hierro para cruzar la cordillera, para poder hacer la liberación. Entonces, permanentemente está fíjense, y después ahora se va a hacer muy largo. Esta contradicción. La contradicción se resuelve con lo monetario. Ahora, ¿qué pasaba? En 210 años, ¿y qué pasa hoy? Y por eso viene este cuento. No estamos haciendo nostalgia de estos hechos, estamos reconstruyendo la historia. Después lo vamos a hacer en un programa más largo, específico. El problema es que el justicialismo, siempre que se daban esas luchas nacionales con prácticas montoneras contra el poder colonial, esa práctica montonera tenía atrás una retaguardia monetaria que lo garantizaba. El general Güemes era un propietario con un montón de vacas que le garantizaban la comida de las montoneras y de la guerra, le garantizaban la guerra. Lo mismo Rosas. Entonces siempre hubo una retaguardia. El sindicalismo insurreccional en la época de la resistencia peronista tenía una retaguardia económica en los sindicatos. Ni hablar de las organizaciones armadas, que ya sabemos cómo se dotaron de recursos económicos con secuestros a la oligarquía. Pero era una retaguardia que les garantizó la resistencia. Pero siempre había un mecanismo. El mismo Perón, cuando decide enfrentar, ¿qué hace? Lo primero que hace Perón, cuando dice: yo no entro al Fondo Monetario Internacional. Recién fundado, dice: Argentina no entra. ¿Y qué hace? Agarra la manija del Banco Central. Claro. O sea, yo no voy a entrar en tu poder económico y potencio mi poder económico, que es el Banco Central. Lo hace Perón, fíjate vos. Se gana, que esto está olvidado por todos los peronistas, que no es casual, que lo olviden, lo borran. El 24 de febrero gana las elecciones. 17 de octubre del 45, derivan las elecciones el 24 de febrero del 46, gana las elecciones, va a asumir dentro de 2 meses recién, o sea, en mayo, creo que el 25 de mayo, no me acuerdo qué día asumió, pero a los 2 días de ganar las elecciones, el 26 de febrero, cambia todo el directorio del Banco Central y pone su gente. Sin ser presidente, a los 2 días nombra a Miranda de presidente, que era un empresario nacional, ya que estamos haciendo ese homenaje a Gelbar, pone a los sindicalistas en el directorio del Banco Central, pone empresarios nacionales y sindicalistas nacionales en el directorio a los 2 días de haber ganado las elecciones. Sí. Y todavía no había asumido. Claro. Y dice: se acabó la joda. Y es lo que dice después Perón cuando habla. Hicimos eso, cerramos la canilla del saqueo, lo dice así Perón, estas son palabras textuales de Perón, se pueden ver en los documentales, y al año no sabíamos qué hacer con la plata. Claro. Lo mismo que ahora. No y esto no es casual que lo traiga, porque es lo que hay que hacer. Claro. Es lo que hay que hacer. Y poneme ahí y déjame esta carátula ahí, la de los montoneros, déjamela ahí,
Porque para enfrentar la colonización que se viene de la mano de Milei, de la mano de Bullrich y de Massa, Patricia Bullrich y del justicialismo colonial que sigue reciclándose y haciendo sí, negocios sí. y qué sé yo, ese gobierno no tiene que durar 4 años, y lo primero que hay que hacer cuando lo logremos voltear con prácticas montoneras nuevas es tomar el Banco Central, como hizo Perón en el 45. Tener un respaldo. No ir a discutir que vamos a hacer una listita de diputados, construir mayorías que sabemos que son negocios, que no existen. El poder está, como venimos diciendo, en lo monetario, como lo hicieron todos, como lo hizo De Gaulle, como lo hicieron todos, pero fíjense, les vengo diciendo, las montoneras esas eran triunfantes porque tenían una retaguardia monetaria en que financiarse. El justicialismo colonial tiene el gran pecado histórico, insalvable, que el kirchnerismo no revirtió, de haber destruido la retaguardia monetaria financiera de las prácticas montoneras del pueblo argentino. Cuando destruyen el Banco de Desarrollo, destruyen la retaguardia financiera de la burguesía nacional, del desarrollo tecnológico. Claro, y lo entrega atadito de pies y manos. Y te dejó. Porque Claro. entonces la tecnología te la manejan las multis. Claro. ¿Sí? Y encima ahora viene diciendo vamos a destruir el CONICET y qué sé yo. Sí. O sea, no es nada nuevo, pero tengamos noción de que necesitamos, para enfrentar y vencer a esos intereses, la reconstrucción. Entonces, ¿para qué tomar el Banco Central? Ni bien caiga el próximo gobierno colonial, para transformarlo en lo que venimos diciendo, en un Banco Nacional, para hacer la renta básica universal. Sí. Y para promover lo que realmente Y esto hay que llevárselo a las otras prácticas necesita. montoneras que hubo en estas elecciones. Porque ya bien yo tomo dentro de las prácticas montoneras la gente que trabajó para Grabois. Sí. No importa que ahora vaya y vote, qué sé yo, porque ahí también una práctica de buscar un camino Una salida, nuevo, otra cosa. Una ruptura. Entonces las bases de Juan hicieron una práctica montonera y la tienen que perfeccionar en torno a esta idea. Claro. Las bases, que son muy inorgánicas de Milei, hicieron una práctica montonera también. No tienen la menor politización, es una reacción. Sí. Pero van a ser pobres, que cada vez van a ser más pobres, incluso con la receta de Milei. Y seguro. Porque te la digo así por la racional. El tipo hizo dolarizar. Acá el entramado colonial exige que cualquier gobierno que suba, los 30.000 millones de dólares de saqueo por año no se tocan, ¿eh? Y si dolarizás, ¿cómo lo generás? ¿Le vas a pedir a Estados Unidos Que te ponga billetes? dame 30.000 millones de dólares para que tus empresas te los manden de vuelta allá? Eso ya lo está haciendo. Pero te lo hace bajo la forma de deuda. Claro. Explicar un poco igual. A ver. Lo que hace el Fondo Monetario, te presto para que me pagues. Claro, para que sigas atado. Entonces, ahí. cada vez la deuda es mayor, Dependiente. cada vez yo pongo malas condiciones. Claro. Como el planteo de Milei es tan... digamos, el poder se lo hace porque conviene marketineramente hoy decirlo. Claro. Pero el poder, cuando se siente, dice, no, pará, basta, cambiar el discursito porque yo necesito que vos te sigas endeudando. Mi objetivo internacional es que la Argentina, todos los años, yo le chupe 30.000 millones de dólares de saqueo y yo le preste 30.000 millones para que pueda saquear. Porque entonces cada vez la deuda es mayor y yo pongo todas las condiciones y pasa lo que está pasando acá. Y además, Milei no habla de dos cosas, ni de eso, fíjate vos lo falso que es, lo mentiroso, porque es un mentiroso exquisito. Yo creo que hay que darle un Oscar a la mentira a Milei. No, La ¿para forma en qué? que miente es ¿Para muy qué? convincente. No, es sí, muy bueno. pero, sí. Porque estuvo 2 horas hablando con Fantino. ¿Sabés de qué no habló? No. Supongo que... Del principal problema argentino, la inflación. Salud. Gracias. Ni habló de la inflación. El tipo no habló de la inflación. Y no habló tampoco de este tema de la fuga de capitales. Y no habló Porque tampoco. son las dos claves del entramado colonial que lo manejan a él. Y no habla tampoco de la casta de economistas. De la casta de economistas que Bueno, vienen lo suyo. manejando la economía, A ver, ¿cuál que sería van esa a casta? estar, que según su criterio serían los que iban a estar también dirigiendo el Banco Central, así todo lo van ahí Es que vos tenés poniendo. razón, el saqueo, a ver, me hiciste acordar, si vos te pones a mirar para atrás,
Argentina hace 50 años está gobernada por la casta de economistas, liberales y coloniales. Que nadie discute, salvo nosotros. Empezó con Martínez de Oz, siguió con Surruil en el gobierno de Alfonsín, siguió con Cavallo, que Cavallo después siguió con la Alianza. Después vino, cuando vino Néstor, lo puso a Redrado a manejar el Banco Central, o sea, un economista de ellos. Sí. Después vino ese interregno de tratar de salvar las papas, porque si no, no terminaba el gobierno de Cristina, poniéndolo a Axel Kicillof de ministro de Economía. Fue el único momento que pararon, que le pusieron límite al saqueo, porque si no Cristina se iba en helicóptero. Kicillof, como ministro de Economía, garantizó de que Cristina no se iba en helicóptero, porque le puso un límite al saqueo con el cepo y con otra serie de medidas. Fue el único momento en 40 años de democracia que se frenó. Después de ahí vino toda la tribu de Macri, Duhovne, todos esos, ¿viste? Ya sabemos lo que son. Sí. Y acá después vino el, ¿cómo se llamaba este que puso Fernández, el primero, ese trasladado del Fondo Monetario? ¿Cómo era? Que renegoció con el fondo. Martín Guzmán. Y ahora este. Entonces, y ahora encima la consumación de eso con candidato a presidente. O sea, los tipos que han destruido el país, y que son los la que profesión que ha destruido el país, son los economistas. Ahora van a ser presidentes. Y además que son los que siguen hablando en los medios, siguen explicando lo mismo, por más que fracasaron con todas sus recetas, ¿no? Tenés razón, o sea, eso siguen dijiste, todos, siguen todo igual. Es la unión secreta de la casta de los economistas coloniales con las castas monopólicas internacionales, acusando a la casta política. Claro, y eso pero se refleja en el discurso. Ellos, sí. ¿no? Ellos nada, ahí están atrás de, ¿no? Moviendo los títeres. A ver. Me estoy poniendo muy exquisito con el eufemismo. Disculpe, ¿no? Dijiste que Perón, antes de tomar el gobierno, sí, porque ganó las elecciones, pone a... Sí, y creo que hay que remitirlo más adelante, ¿sí? Que la acción de Perón como gobernador, ¿sí? Que es el 17 de octubre, que es donde empieza, donde creo que, a ver, porque digo, como tengo una pelea ahí como acción popular sobre ese tema. Sí, como acción popular, digo. No, yo tengo una pelea con los compañeros. Yo digo que el peronismo no existe por el 17 de octubre. Existe por el 26 de febrero, cuando tomó la manija del Banco Central. Porque si Perón no tomaba la manija a los 2 días sin ser presidente del Banco Central, no había peronismo. El 17 de octubre hubiese quedado como una gesta popular, claro, bueno, lo masivo. Sí. Pero creo que reivindicando, ya sabemos todo lo que respetamos. Sí. Pero la construcción del peronismo como una fuerza que transformó la Argentina no fue el 17 de octubre, fue en el Banco Central. Y me peleo con todos los peronistas que no tienen ni idea de cuál fue la historia, pero lo dice el propio Perón. Cuando te dice, desde ahí cerramos la canilla e hicimos lo que hicimos. No te dice Perón, el 17 de octubre, sí, las masas, ya sabemos, se unificó la potencia política del movimiento nacional. Pero si esa potencia política... No, si en el 26 no, seguro. ¿No hacía lo que tenía que hacer con el Banco Central? Sí. Quedaba como un triunfo más, como fue cuando ganó una batalla Rosas o una vuelta obligado, qué sé yo, pero después perdiste. Claro. Qué sé yo, ahora te entiendo. ¿Entendés? Sí, ¿cómo se llama? El éxito de Irigoyen con las elecciones. Claro, bueno, y... Hasta ahí está... Entonces, lo entiendo. Con gran sabiduría, Perón dijo... Primero lo primero, la sangre de la patria, que es el Banco Central. Claro. Que hasta ese momento los directores del Banco Central lo ponía Inglaterra. Claro. Y él dijo, no lo pone más Inglaterra, lo pongo yo. Y lo sacó a todo y puso al pueblo. Que fue lo mismo que le dijimos nosotros. Ahí tenemos, ¿no? No sé si estamos a tiempo. Nosotros... El video
Pero es un poco largo, son como 20 minutos. Pero pasamos, sí, una parte la pasamos ya, pero lo podemos volver a poner en otro El video programa. de cuando hablamos en la Plaza de Mayo, cuando vinimos con el directorio del Banco Central. Nosotros, de Bolivia. El directorio del Banco Central de Bolivia lo trajimos nosotros acá en septiembre del 2019. Sí. Y nos reunimos con Cecilia Todesca. Fíjense que la mano derecha de Alberto Fernández. Tratamos de reunirnos con Cristina, no lo logramos, para que explicar cómo ellos desde el Banco Central habían dado vuelta a Bolivia. Sí. Y cómo acá era la gran oportunidad de hacer lo mismo. Hicimos un video que por ahí lo podemos pasar, que ahora no tenemos más tiempo en lo pasamos en el otro programa, donde desarrollaremos un poco más, pero ahí trajimos, y fíjense lo interesante que hay en ese y otro. Vamos a compilar otros artículos, otros videos para hacer un programa especial sobre esto, porque es útil para adelante, para este momento cuando volteemos al gobierno colonial y llevarlo adelante. Y para informar mejor. El vicepresidente del banco, el presidente del banco que puso fue el actual presidente de Bolivia, Arce, que estuvo todo el tiempo como presidente del banco. Ahora, el vicepresidente, ¿sabe quién fue? Que fue el que vino con nosotros acá, Gabriel Herbas. Gabriel Herbas fue el líder social de la Guerra del Agua en Bolivia, que dio origen a Evo Morales como dirigente político. Era un líder de base en Cochabamba que frenó con la lucha callejera las privatizaciones del agua que querían llevar adelante, y de esa lucha surgió Evo Morales. Gabriel Herbas, que vino acá y dio las conferencias, y vamos a juntarlas todas, explicó que de producto de eso Evo Morales lo llama y le dice: venía al Banco Central. Y dice: pues yo no sé nada de bancos, vos vas a aprender en 2 minutos de bancos. Y él dice: a los 6 meses yo ya conocía perfectamente cómo funcionaba la moneda, el sistema financiero, y estuvo los 15 años que estuvo Arce de presidente, de vicepresidente del Banco Central, y desdolarizaron Bolivia. Desapareció el dólar de Bolivia. Y sobrevivieron al golpe de ahí lo tenés otra vez, y Yáñez, ¿no? Entonces, fíjate que no es solo Perón que lo hizo Evo Morales acá, y no hay que tenerle miedo a que es un mito de los economistas. Claro. Porque la experiencia de Bolivia, del pueblo militante y confiado, y con inteligencia y con determinación política en el directorio del banco, sacó el dólar de la moneda de la economía boliviana. Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Y le dio participación popular, ¿no? Porque es como Totalmente. Noruega, un porcentaje, ¿no? De todo lo recaudan por las minas y todo. Totalmente, lo lleva una serie de cosas. Pero el Banco Central fue el corazón, y lo transformaron en el Banco de Desarrollo. Lo transformaron en el Banco de Desarrollo. Y eso es lo que va a haber que hacer. Frente a esta avanzada, esta consolidación del poder colonial en Argentina, que significa estas elecciones de octubre, gane quien gane, va a ser así porque el Congreso ya lo manejan ellos. Entonces el gobierno que surja, suponete, si de casualidad gana Massa, yo lo veo muy difícil, pero aunque gane no va a existir, porque si el Frente de Todos fue débil y no tenía correlación, esto es una cucaracha, no existe. Entonces hay que entender que el entramado colonial copó la estructura del Estado argentino. Y los compañeros tienen que empezar a hablar de eso, lo de Grabois, hay que hablar. No se habla de la contradicción entre colonia y nación. Se habla del Fondo Monetario. Pará. Es un entramado complejo. Denunciarlo completo. Denunciar BlackRock, sí, claro. Denunciar el narcotráfico, denunciar el Fondo Monetario, denunciar el Comando Sur, denunciar también. ¿Sabes por qué no puede denunciar el peronismo acá? ¿Cuál fue el límite que tuvo? Sus compromisos con la socialdemocracia, que son las empresas multinacionales del subimperio de la Comunidad Europea. Entonces no denunció como tenía que denunciar, y como ahora va a haber que denunciar, porque todos tiran para el mismo lado. La Comunidad Europea y los chinos fueron los dos limitantes del mensaje antiimperialista que tendría que haber desarrollado Cristina, y no desarrolló. Y ahora no hay opción. No hay opción, porque son 3 imperios sojuzgándonos: China, Comunidad Europea y Estados Unidos. Y tienen 3 figuras: Milei, juntos y Massa, o el que se agarre la manija del PJ colonial. Bueno, qué lindo, ¿eh? Bueno, nos despedimos por un rato. Por un rato nos despedimos. La seguimos. Abrazos. Che, no saludamos. Si el mar viniera
pudiera visitar sin inundarlo todo, no sería el mar si el barro supiera cómo entrar sin ensuciarlo todo, lo invitaría a pasar. Si esta es la señal, no puedo esperar, tengo que apagar el fuego. Si el rayo pudiera iluminar sin incendiarlo todo, no sería el rayo. Ay, si mis manos supieran acariciar sin enredarlo todo, corazón de oro. Si esta es la señal, no puedo esperar, tengo que apagar el fuego. Si este es el final,